primer lugar, decirles cuál va a ser la dinámica de esta presentación. Primero van a hablar mis colegas y al final cierro con unas muy breves palabras luego de que ellos se hayan referido al libro. Vamos a comenzar con las palabras del profesor Martín Monsalve, quien se encuentra acá a mi derecha. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a dar una introducción general como a manera de presentación del texto. Mi visión va a ser más bien una visión de conjunto, no especializada en uno específicamente en ninguno de los capítulos. Y como no veo bien, probablemente esté con la cabeza agachada la mayor parte del tiempo, por lo cual pido disculpas. El libro que presentamos hoy es un gran esfuerzo por sintetizar la literatura especializada sobre América Latina entre las décadas de 1980 y 2010 para ponerla a un acceso de un público general. Es un texto que puede tener ciertos sesgos en alguna de los análisis, como todos los libros, pero que presenta los debates e interpretaciones de las partes y las contrasta con los hechos. En algunos momentos el texto puede satisfacer más aquellas posiciones económicas y políticas más ortodoxas y en otras aquellos más heterodoxos. Pero esto no se debe a que el autor sea un diletante, sino a que se trata de un economista que entiende de matices y lo más importante, que entiende que la historia importa, valga la redundancia. Al final de esta lectura, o al final de este libro, las personas podrán formarse una opinión muy clara de estas fascinantes y duras décadas de la historia de América Latina. Es fundamental lo que hace Carlos Parodi, es decir, analizar la región en su conjunto, pues esto nos permite entender mejor las particularidades de cada país. Aquí quiero hacer una nota aparte. Es muy interesante todo este asunto porque es una visión muy de conjunto, pero en cada capítulo, en cada momento van a encontrar especificidades de cada uno de los países que resaltan más en ese momento por alguna de las razones indicadas, y entonces los contrastes entre lo que es, digamos, Chile y Colombia, o Perú y Ecuador, o Brasil y Argentina quedan marcados. No se trata simplemente de uniformizar los países. Entonces, en este sentido, el libro de Carlos Parodi se enmarca dentro de la tradición de las historias conjuntas de América Latina, como la de Rosemary Tor, Bulmer Thomas, Bertola y Ocampo. Como los autores mencionados, Carlos Parodi hace un esfuerzo notable por definir qué entendemos por América Latina, ¿no? Parodi, a diferencia de los autores antes mencionados, se centra más en las semejanzas que en entender cómo, a pesar de las historias tan diferentes entre sí, la región puede entenderse como una sola en términos económicos y culturales. Tal vez para explicar un poco, porque no todos conocen los textos, Rosemary Tor, Bulmer Thomas y Bertola Ocampo hacen una historia en conjunto de América Latina, y ellos empiezan siempre planteando cuáles son las diversidades entre los países. O sea, cómo una región aparentemente tan diversa puede ser considerada como una unidad. Pues parten del opuesto al que parte Carlos Parodi, es decir, ellos parten de qué tan diferentes son y cómo, a pesar de que son diferentes, pueden ser considerados como una sola región. En el caso de este libro se parte de lo contrario, es decir, se parte de explicar qué significa el término, cómo es que el término se ha constituido históricamente en una región y cómo es que se crea una unidad a pesar de esa diversidad. ¿Ya? Es un camino inverso, pero es dentro de esa misma tradición. Es una cuestión de estilo que está reflejada en las diferentes hipótesis que el libro analiza. Bueno, ahora, una de las cosas que parecen muy importantes dentro de este libro y en el análisis que él hace es el diálogo que hay con las ciencias sociales. Carlos Parodi es un economista que reconoce la economía no como una ciencia exacta, sino lo dice abiertamente como una ciencia social, y que los factores económicos deben ser entendidos también en términos históricos, sociológicos y políticos. ¿Ya? Entonces es muy interesante este tipo de relaciones que él establece entre economía y otras ciencias sociales de manera muy ligera, pero que están marcadas y que tienen que ver con las hipótesis que trata de analizar a lo largo del libro, ¿ya? Que van del libro. Entonces, Carlos Parodi pone siempre énfasis en el asunto institucional. Estas hipótesis son probadas. Aquí me falta, perdón, ya sé lo que sucede. Hay una página que se me había ido. Bueno, mis disculpas. ¿Ya? Bueno, entonces las hipótesis que propone son las siguientes, ¿ya? Y que son importantes en el libro. Una primera tiene que ver con el asunto del financiamiento.
que el problema de América Latina en su conjunto, y que lo define como una definición, es que si uno lo compara con otras regiones del mundo, tiene muy poco ahorro interno. Y entonces los procesos de inversión siempre van a depender de factores externos. Estos factores externos pueden ser vía endeudamiento o vía inversión extranjera. Esto tiene una cosa tiene una consecuencia, ¿ya? Que la analiza a lo largo del libro. La consecuencia es que lo hace el crecimiento volátil, porque lo hace muy flexible, muy expuesta a los choques externos. Una segunda hipótesis importante dentro que se complementa con la otra es la baja productividad de la región, ¿no? Y que la analiza a nivel histórico y que luego, claro, hay énfasis en esto en cada una de las etapas, ¿no? Entre 1980, la deuda, después, posterior. Entonces se va haciendo el problema de la baja productividad. Y una tercera hipótesis que es importante porque es la que marca justamente los matices grises y lo que hace la interacción entre la economía y las otras es la falta de una institucionalidad, ¿no? La debilidad institucional. Y por ejemplo, en la introducción hace una cita muy importante que es una de las regiones que tiene donde sus ciudadanos tienen menos credibilidad en sus instituciones. Es la región del mundo donde hay menos privilegios. Entonces, estas tres cosas van a ordenando, ¿no? Van a ir ordenando el texto. Y entonces él comienza a tratar, por ejemplo, los DIFCOM, porque eso explica por qué los diferentes modelos económicos que se aplican a lo largo de la historia de América Latina no dan el resultado esperado. Todos estos modelos tienen limitaciones. Una de las cosas que está en la introducción y que luego se analiza, cuando se analiza ahí, se analizan las reformas de mercado, etc., es que cada uno de estos modelos ha tenido una falla o limitación. Entonces hay algo más allá que el modelo, que es lo que impide. Y además, esta cuestión institucional es la que permite remarcar las diferencias entre países. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos vemos en la crisis de los 80, vamos a entender que, por ejemplo, Chile y Colombia se distinguen como dos países distintos con respecto a la región. Colombia, en primer lugar, porque no tiene crisis de deuda, no tiene crisis de deuda soberana, lo que tiene es una crisis bancaria. Y a pesar de que hizo ICI, tiene instituciones bastante bien hechas y tiene la idea de controlar muy bien ciertas variables macroeconómicas que impiden que tenga un exceso muy alto de inflación. Chile es el caso, digamos, opuesto. Sufre mucho con la deuda, pero se recupera muy rápido por reformas que hacen, que son más ligadas al mercado. Entonces, cada una de estas tiene que ver con las particularidades en el texto, están relacionadas mucho con la institucionalidad de cada uno de los países. Entonces, eso es una cosa que me pareció extremadamente interesante. Ahora, el libro presenta además, a lo largo de todo este libro que se va presentando durante las 3 décadas y los 5 periodos que se analizan, se van presentando varios episodios y hay una tensión en el libro, que eso sí quería remarcarlo, que es esta tensión que se marca que se trata por querer comparar, a veces uno simplifica y deja de lado los estudios. Y hay una parte en que cito textualmente la idea, es que en algún momento se dice explícitamente, creo que es en la introducción o al principio, que hay una dicotomía, ¿no es cierto?, entre dos modelos grandes, uno más ligado al mercado y a la inversión, privada, y otro más ligado a la intervención estatal, ¿no?, como fuente del desarrollo y al uso de aranceles o cierre selectivo de la economía, ¿no? Inclusive se dice, estos dos modelos son una simplificación excesiva, pero al final funcionan. Sin embargo, 2 párrafos después dice, ¿no? O sea, ni el modelo que plantea más una orientación al mercado puede dejar el Estado, ni el otro puede dejar el mercado. No se entienden las cosas como blanco y negro, sino como grises. Y es precisamente donde el libro adquiere mayor calidad, es precisamente cuando trata de esos asuntos grises. Es ahí donde el libro adquiere la mayor calidad y cuando se aleja un poco de las simplificaciones que son entendibles cuando se hacen 30 años de historia y se ven 20 países en una región. Entonces, por eso decía, esta tensión no mella la intención principal del libro, que es darnos una visión panorámica de los hechos, los análisis de los investigadores, ¿no?, y las hipótesis propias, ¿no?, que hacen estas décadas muy importantes y que son las que transforman América Latina. Finalmente, lo más resaltante de este texto es que nos muestra desde el punto de vista de un economista por qué y cómo la historia económica es útil, no solamente para entender el pasado, sino para plantear políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Continuamos con la profesora Cynthia Sambor, vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Es verdaderamente un honor comentar un trabajo de Carlos Parodi y por segunda vez, pues hace exactamente 5 años comentamos
otro libro titulado Perú 1995-2012, Cambios y Continuidades, junto con Jaime Daltaus y Alfredo Torres. Ese fue un libro muy nutrido sobre nuestro país y sus cambios, el cual, sin embargo, como dijo el mismo Carlos, y cito, nos ha dejado más preguntas que respuestas. Preguntas como, ¿por qué los buenos resultados económicos no son suficientes para mejorar la calidad de vida de la población? ¿Por qué el crecimiento económico observado depende más del entorno externo que interno? ¿Por qué, a pesar de algunos intentos, la educación y salud básicas no mejoran? ¿Por qué no logramos desarrollar instituciones sólidas y así recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestro país? ¿Por qué es tan difícil hacer reformas? Bueno, desde entonces, pareciera que Carlos ha llevado estas mismas preguntas que planteó sobre Perú más allá de nuestras fronteras, en una búsqueda de respuestas que abarca toda América Latina. El libro que comentamos hoy tiene como objetivo brindar un panorama general de la historia económica y política de toda la región desde el año 80 y darnos un síntesis de las principales interpretaciones, debates alrededor de esas mismas preguntas que ha planteado sobre el Perú. Ahora, el reto de comentar este libro es mayor en mi caso porque el periodo estudiado es precisamente en lo cual yo me encuentro por primera vez con América Latina. Mi historia acá en esta región empieza en 1980, cuando voy a México por un semestre como estudiante de intercambio en la Universidad Iberoamericana. El año siguiente, 81, vengo a Perú por primera vez y así sucesivamente hasta que me trasladé a vivir en el Perú para siempre. Entonces, siendo esta historia una historia nuestra, cuesta mucho verlo como algo del pasado. Me sigue chocando cuando veo un libro histórico sobre los años 80, 90, los 2000, porque es lo que hemos vivido todos nosotros acá, ¿no? Pero precisamente es una de las muchas virtudes de ese libro, presentar la historia reciente de la región para quienes o son muy jóvenes para haberlo vivido o quienes no nos acordamos de todo y nos ayuda a ordenar y recordar. El libro, como comenta Martín, empieza explicándonos qué entendemos por América Latina con una discusión histórica que yo lo encontré muy útil porque muchas veces no reflexionamos sobre por qué se llama América Latina y qué tiene en común o diferente. Y luego presento a lo largo de los capítulos del libro una historia con una riqueza de información y referencias enorme. Hay 33 páginas de bibliografía al final del libro, si es que uno queda con las ganas de leer más. Pero a la vez, como se ha comentado, es un libro asequible a muchos de nosotros que somos instruidos pero no especialistas en temas de historia económica, ¿no? Excelente para estudiantes, maestros, periodistas, todos nosotros acá en esta sala, ¿no? Carlos nos ayuda a ordenar esta historia señalando los hechos más importantes y en particular los fenómenos internacionales que han afectado a toda la región y también las opciones de políticas económicas y sociales que tomaron los diversos gobiernos de turno en nuestros países vecinos, ¿no? Y este libro, este esfuerzo de síntesis y de ordenamiento, tiene dos características excepcionales, a una de las cuales ha aludido también Martín, ¿no? Primero, y tal como sus otros trabajos, Carlos aquí nos ofrece un panorama multidimensional y multidisciplinario. Carlos es uno de esos economistas que sí cree que la economía es una ciencia social y va tejiendo la historia económica con la política y la social. Segundo, nos ofrece una mirada explícitamente regional y comparativa, ¿no? Comparando entre países las decisiones de políticas, los caminos divergentes y los desempeños distintos también, ¿no? Algo que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Cuando estamos trabajando en el Perú, la tendencia es mirar nuestro ombligo y no compararnos y no ver qué ha ocurrido en los países alrededor. Bueno, este libro, Carlos nos ofrece una variedad de temas que yo como promotora, gestora de investigación, pienso que nos debe motivar a muchos estudiantes y colegas a investigar más, ¿no? Nos da pistas y voy a hacer referencia a algunas de ellas en el tiempo que me queda. Pero les quiero adelantar que el tema central, la inquietud central de este libro que motiva a Carlos a lo largo de esos 36 años estudiados es el hecho que la región no ha logrado elevar significativamente la calidad de vida a los niveles esperados de una gran parte de nuestros ciudadanos. Y tampoco hemos logrado reducir la enorme desigualdad, las múltiples desigualdades que afectan a todos. Entonces la pregunta central es ¿por qué? ¿Por qué no hemos logrado mejores resultados para más personas?
Y la respuesta nos sigue siendo elusiva. Por un lado, Carlos señala en detalle el impacto del entorno externo que nos limita y nos moldea nuestras decisiones, seguimos siendo extremadamente dependientes. Y por otro lado, señala lo que llama el débil marco institucional, de lo cual trae en su argumento consecuencias como la baja productividad, formalidad y otros males. Pero de ahí Carlos resiste tomar más posiciones, resiste decirnos, a pesar de 450 páginas, que le da toda la autoridad para hacerlo, a decirnos qué debemos hacer para superar estos dos enormes obstáculos. Y por ello, este libro, tal como el anterior, también nos deja con más preguntas que respuestas. Preguntas que las nuevas generaciones de investigadores deben retomar. Ahora, en cuanto a temas que me saltaron a mí transversales en el libro y como temas de investigación o temas de remarcar, quiero mencionar algunos, ¿no? El primero, por cierto, es este de la dependencia externa, ¿no? Un tema que estuvo de moda, ha pasado de moda y nuevamente nos hace mucho reflexionar cuánto dependemos de fenómenos externos a la región para limitar, condicionar o favorecer nuestra capacidad de crecimiento sostenido o de implementar cambios importantes. Relacionando esto a la persistente dependencia de exportaciones primarias, la minería, los hidrocarburos en particular en varios países. Aunque Carlos no trabaja con el concepto de maldición de los recursos naturales y la literatura específica sobre esto, sí hay un constante en lo que es la dependencia asociado a nuestros modelos exportadores y nuestra dificultad de superarlos, ¿no? También la dependencia en los capitales extranjeros de inversionistas y de bancos que ponen condiciones difíciles de negociar. Dependencia, además, como Carlos señala, exacerbado en los últimos años por la emergencia de China como una potencia global, su demanda por lo que exportamos y su desaceleración económica que nos ha afectado bastante. Pero si Carlos señala la profunda importancia de los factores externos para el desarrollo de América Latina, también el libro, por naturaleza y a lo largo de los capítulos, nos señala el legado de nuestra propia historia como factor limitante o factor que afecta nuestra capacidad de cambiar o de responder a los diferentes cambios externos que nos afectan, ¿no? No siempre podemos aprovechar nuevas oportunidades que se presenten porque el legado histórico y estructural que tenemos es bastante pesado. Y doy dos ejemplos que vienen en el libro. En varias secciones del libro, Carlos hace comparación entre América Latina y Asia Oriental, comenzando con situaciones similares de pobreza y subdesarrollo. Nos demuestra cómo los países de Asia Oriental despegaron y lograron niveles muy envidiables de desarrollo y bienestar que nosotros no hemos podido lograr, ¿no? Basado en reformas fundamentales, reformas agrarias, alta inversión en capital humano, políticas industriales con fuerte presencia del Estado. En América Latina, las decisiones tomadas hace mucho tiempo nos hace mucho más difícil imaginar e implementar el mismo tipo de reformas que se hizo en esta otra región. Otro ejemplo del legado histórico que señala Carlos en el libro podría ser nuestra limitada oferta para hacer negocios con China, justamente por esa herencia primaria exportadora que tenemos, con estados con poca capacidad o motivación hacia la diversificación. Entonces, cuando se abren oportunidades de mercado nuevas en este enorme país, nuestra región se encuentra en desventaja en cuanto a poder aprovecharlas. Hay un tercer tema que quiero resaltar en este libro, que es un tema que me provoca como politicóloga cuando lo leo. El subtítulo del libro es Economía y Política, 1980-2016. Sin embargo, ¿dónde está la política en esta historia? Si política entendemos el arte, la ciencia de gobernar, de ganar y mantener control sobre el gobierno, el ejercicio de la política tiene que ver con el ejercicio de poder, control, influencia sobre personas y recursos. También tiene que ver con diversas instituciones públicas, en particular el Estado, con valores que dirigen nuestra actividad y con violencia o fuerza vinculada a la defensa de la comunidad que se gobierna. Todo esto, cómo se ha ejercido el poder, qué intereses ganan o pierden en diferentes momentos históricos, cuándo y cómo se toman decisiones
no está tan presente en esta historia. Siendo historiador aficionado y economista, es una historia económica y de políticas económicas y sociales, pero no de política con mayúscula en términos de las personas de carne y hueso y los poderes legítimos o fácticos y sus intereses detrás de las políticas que nos presentan. Y esto nos lleva a un par de preguntas. ¿A quiénes les conviene que haya estas reformas institucionales que Carlos y todos reconocemos necesarias, incluyendo instituciones democráticas fuertes? ¿A quiénes le conviene que haya ciudadanos mejor educados, más sanos y más capaces de organizarse y exigir atención en el tema? ¿A quiénes le conviene o no que haya diversificación productiva y un Estado que lo alienta? Asimismo, ¿a quiénes le conviene o no le conviene que los conflictos sociales se logran negociar exitosamente o que se prolonga y se persistan costando para toda la sociedad, ¿no? Son preguntas importantes que ese libro, más que responde, nos provoca a pensar y reflexionar a lo largo de las diversas etapas que Carlos menciona. ¿Cuántos minutos? Unos minutos más. Bueno, como politicóloga también quiero explayarme un poco más sobre la importancia de las instituciones en este libro. Carlos reitera a lo largo del texto que las instituciones son la clave. Y el estudio de las instituciones ha sido fundamental en la ciencia política, se ha pasado de moda, se ha vuelto de moda, redescubierta por economistas y politicólogos por iguales, más o menos de la mano con el periodo que Carlos menciona como el fenómeno del neoliberalismo, su estancamiento y las llamadas reformas de segunda generación. Pero a menudo se usa este término de forma muy general para abarcar todo. Las instituciones son constituciones, congresos, hasta prácticas más informales. Y mientras algunos dan prioridad a los derechos de propiedad privada, otros a derechos laborales, reglas de juego para los partidos políticos, reforma judicial, etc., si no logramos priorizar cuáles instituciones deben ser reformadas, en qué secuencia, es muy difícil hacer operativa esta conclusión, por más que sea evidente que nuestras instituciones son nuestro principal problema, ¿no? Incluso si nos ponemos de acuerdo en qué instituciones son más urgentes reformar, es muy difícil proyectar o discutir cómo reformarlos, ¿no? Con qué estrategias, con qué poder, ¿no? Y esto me lleva a hablar del tema de derechos. Los derechos son acaso las instituciones fundamentales o más importantes en cualquier sociedad, especialmente cuando se cumplen, incluyendo derechos de educación y salud, derechos a la tierra, igualdad de oportunidades. El enfoque aquí tiende a ser más en políticas que en derechos que los ciudadanos deben tener y el Estado garantizar. Pero yo sí creo que si hablamos de instituciones y derechos, hay evidencia en los periodos que ve Carlos de que estamos avanzando. Y en esta dirección, otro tema un poco escondido en esta historia, pero no ausente, es la presencia de las mujeres en este periodo, lo cual Carlos menciona, y en las diversas políticas y decisiones como actores de cambio, beneficiarias, hacedores de políticas y también creadores de instituciones. Carlos comenta, por ejemplo, la creciente presencia de mujeres en el mercado laboral a lo largo de la región. Y Perú resulta ser en primer lugar, con un notable 66% de participación laboral de las mujeres. Ese es un fenómeno que genera una diversidad de otros cambios en nuestra economía y sociedad, y que igualmente ocurre con una creciente presencia de mujeres en el sistema educativo y particularmente en educación superior, ¿no? Las mujeres en América Latina, en el periodo que Carlos menciona, justamente es cuando empiezan a movilizarse con mayor impacto político y lograr mayores medidas para avanzar sus derechos. Tenemos, por ejemplo, a inicios de los 80, la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, que Perú firma en 82, creo que todos los países en la región firman en este periodo. Está la Plataforma de Acción de Beijing en 95, la creación de ministerios de mujer a lo largo de la región, acá en Perú también, y lo más reciente, los gobiernos se han unido detrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo el número 5, igualdad de género. Sin embargo, las brechas siguen siendo enormes, en el trabajo, en las universidades, en el acceso al crédito, en las calles,
La doble jornada sigue siendo una realidad sobre las espaldas de las mujeres y la violencia contra las mujeres sigue en niveles altos a lo largo de esta región. Sin duda, la revolución institucional, a lo cual Carlos hace referencia al final del libro, debe incluir más avances en hacer cumplir la igualdad de derechos para ellas, que son temas fundamentales en nuestras agendas de investigación. Hay un tema adicional que menciono antes de cerrar, que es también en relación a la importancia de los recursos naturales y la necesidad de contar, valorizar, cuidar y conservarlas, que es otro fenómeno, otro cambio institucional y social que ha ocurrido en este periodo que Carlos analiza. Surgen ministerios de ambiente, surgen políticas y marcos de regulación de nuestra actividad económica, cambios institucionales muy importantes para tomar conciencia de la protección de los recursos que tenemos. Entonces, cierro diciendo que Carlos al final de la historia parece un poco pesimista sobre lo que hemos logrado y no logrado en América Latina. Seguimos siendo profundamente desiguales, la pobreza se ha recrudecido, la población vulnerable a volver a caer en pobreza sigue siendo grande, no hemos mejorado la calidad de servicios, todo lo que queremos, y mantenemos nuestra dependencia en la exportación de materias primas. Pero Carlos, en lugar de decirnos finalmente qué hay que hacer para mejorar esta situación, confía en que quienes leen ese libro, quienes acompañan este recorrido de la historia, serán quienes buscan con sus investigaciones, sus tesis y sus trabajos buenas preguntas con nuevas y mejores respuestas. Gracias. Seguimos con la participación del profesor Francisco Tum. Buenas noches a todos. Antes de leer el texto que he preparado para esta presentación, me gustaría hacerles recordar que el libro de Carlos hoy día en nuestro stand de la Universidad del Pacífico está con un descuento del 30%, hoy día solamente, y además con la firma del autor, ya sin ninguna tarjeta bono ni nada, simplemente apareciendo por ahí, ¿ya? Me llama favorablemente la atención, creo que a todos ustedes también, la diversidad del público en términos de edad, ¿no? Hay gente como nosotros, cuyas vidas forman parte de este periodo, y gente bastante joven, que sin duda tras la lectura de este libro creo que pueden tener más elementos de juicio para enfrentar un periodo totalmente distinto en el que sin duda las reglas de juego van a ser diferentes, ¿no? La inteligencia artificial, cosa que Carlos y ninguna economía, ningún libro de historia económica todavía toca, el manejo de macrodatos, que son a lo que los jóvenes se van a enfrentar en las próximas décadas, sin duda harán que América Latina pues tenga otra vez un desafío gigantesco que dentro de algunos años en una feria futura pues otro autor, o quizás Carlos, que se mantiene en muy buena forma, también aborde, ¿no? Entonces, después de esta reunión iremos al stand de la Universidad del Pacífico con Carlos. Me gustaría comenzar este breve comentario al libro de Carlos Parodi, Los laberintos de América Latina, Economía y Política, 1980-2016, poniendo en relieve la añeja y casi inevitable conexión que existe entre nuestro continente y ese lugar real o imaginario de trazo cuadrangular o circular, formado artificiosamente por calles y encrucijadas y destinado a confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda dar con la salida. Me refiero a la figura del laberinto que Carlos emplea como envoltorio y símbolo de su investigación sobre la problemática económica, política, social y cultural de América Latina en la actualidad, y que es probablemente lo que ha hecho que Cintia hable al final de desencanto, desesperanza, pesimismo, etcétera, ¿no? El grado de dificultad. El laberinto es un concepto presente desde muy antiguo en prácticamente todas las tradiciones culturales, desde la china y la egipcia hasta sin duda la occidental. En esta última destaca el laberinto de Creta, construido según la mitología griega por el arquitecto ateniense Dédalo para encerrar al Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que era aplacado cada 9 años con sacrificios humanos. Que yo recuerde,
Una de las primeras menciones literarias a un laberinto en el Nuevo Mundo en América es el capítulo 15 del libro primero de los comentarios reales del Inca Garcilaso, titulado el capítulo El origen de los Incas, reyes del Perú. Allí, como sabemos, en su afán por justificar la conquista y expansión cusqueñas como una labor civilizadora, casi como un salto evolutivo, el Inca Garcilaso subraya el estado de barbarie de los pueblos pre-incas. Afirma que Dios nuestro Señor envió a los incas a civilizar a los brutos. Para comenzar a contar la historia de esta vasta obra civilizatoria emprendida por los cusqueños, escribe: estamos a la puerta de este gran laberinto, el mundo pre-inca. Será bien que pasemos adelante a dar noticias de lo que en él habita. En un tiempo más cercano a nosotros, en 1950, Octavio Paz le puso como título El laberinto de la soledad a su reflexión sobre la identidad, el pesimismo y la sensación de no tener salida de los mexicanos. Y en 1989, Gabriel García Márquez publicó El general en su laberinto, novela sobre Simón Bolívar, a quien se le adjudican algunas de las frases más sagaces sobre la inutilidad del esfuerzo humano en América Latina. Parece que he arado en el mar y he sembrado en el viento, dice Bolívar, y también nunca seremos felices. Pero sin duda, el laberinto más célebre y mejor elaborado de América Latina es el construido por el astrólogo chino Sui Peng, ex gobernador de la provincia de Yunnan, en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. Se trata de un laberinto de laberintos edificado para que se pierdan todos los hombres, pero que, en el mejor estilo borgesiano, no es espacial sino temporal. En el marco de esta suerte de tradición de lo confuso y enmarañado, en esta tradición de lo difícil y desesperanzado, Carlos Parodi apela a la idea del laberinto para aludir a la dificultad radical, casi incorregible, del devenir económico, político y social del continente, así como a la poca claridad de visión de quienes lo habitamos para entrever una ruta hacia un nivel más alto de desarrollo y avanzar por ella. Para subrayar la naturaleza ardua del problema y lo que ello plantea para el futuro, Parodi no habla de laberinto, sino de varios laberintos, en plural. Al final del libro, sin embargo, tal vez para matizar la desesperanza que podría colegirse, prefiere hablar de rompecabezas. América Latina, como la novela de Julio Cortázar, sería más bien un modelo todavía por armar. Comentar un libro siempre es un desafío intelectual y expresivo. Comentar este libro es además una especie de reencuentro con uno mismo, para seguir con Borges y también un poco para comentar lo que decía Cintia, los distintos otros que fuimos hace varias décadas y que ahora ya no somos. Pues para todos los que tenemos 50, 60 años o más, la historia que aquí escribe Carlos Parodi se confunde con nuestra propia biografía, con las grandes y pequeñas vicisitudes económicas y políticas a las que el universo nos enfrentó en el Perú y en el resto de países de América Latina en el camino de nuestra vida. El libro no habla de lo que vivieron los griegos del periodo clásico o los tayanes de hace 500 años, ni lo que vivieron los peruanos de la defensa de Lima durante la guerra con Chile, ni los trujillanos de 1532. El libro repasa, ordena y explica lo que hemos vivido y seguimos viviendo nosotros, los que estamos hoy aquí presentes. Por eso, hablar de este libro, en nuestro caso, es hablar de nosotros mismos. Miro hacia atrás y el final de los años 70 o el comienzo de los años 80 fue el momento en que terminé la universidad, como varios de los que estamos acá. El periodo 1980-2016 que Carlos estudia en los laberintos de América Latina representa prácticamente mi vida laboral completa, que en mi caso comienza con sencillos cachuelos periodísticos en distintos medios de comunicación que ahora ya no existen y en trabajos docentes en distintos antros preuniversitarios que también han desaparecido. Años de crisis y de carencias, cuando llenos de incertidumbre nos convertimos en parte de la población económicamente activa, cuando dejamos de depender de nuestros padres y comenzamos a depender de nosotros mismos en una sociedad continental que, como nos recuerda este libro, apenas unos pocos años antes había sido impactada por la crisis del petróleo, se había sobreendeudado y aún no terminaba de salir del todo de los gobiernos militares.
Por ello, las fases, ciclos y vicisitudes de los que habla Carlos, como la década perdida de los años 80 del siglo pasado, el giro hacia el mercado y las reformas estructurales de los años 90, las crisis financieras y la recesión de finales de esa misma década y comienzos del siglo XXI, el crecimiento acelerado del periodo 2004-2012 y la desaceleración económica de los últimos años, todas esas fases son mucho más que periodos de la historia económica del continente. Son los distintos momentos que han ido jaloneando nuestra existencia individual y colectiva, nuestra existencia material, la austeridad o abundancia de nuestra mesa y de nuestros bolsillos. Nos hicimos adultos y comenzamos a envejecer viviendo diariamente esos periodos. No es una historia remota, es el telón de fondo de nuestra propia biografía. 1980, es decir, el comienzo de esos años estudiados por Carlos Parodi en este libro, es el año de la consolidación de la música disco en la radio y en la televisión. Es el año de fama de Irene Caras y de Morir de amor de Miguel Bosé. Para los peruanos es el año del retorno a los presidentes elegidos a través del voto, pero también el mismo día de dicha primera elección, 23 de abril, el inicio del ataque de Sendero Luminoso a la sociedad peruana. Más allá de nuestras fronteras, 1980 es el año del éxodo de los Marielitos de Cuba, la consolidación de la revolución sandinista en Nicaragua y también la elección a fines de ese mismo año de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, quien pronto se pondría a la cabeza con Margaret Thatcher del relanzamiento del capitalismo y de la Guerra Fría, en el preciso momento en que la entonces Unión Soviética acababa de inmiscuirse en Afganistán. Muy cerca de ahí, el Irán de los ayatolas y el Irak de un Saddam Hussein armado por Occidente entraban también en una larga y sangrienta guerra. Meses antes, la revista Time había puesto en su portada la foto del nuevo líder reformista chino, Deng Xiaoping, lo que ya era un gran indicio del drástico cambio que se estaba operando en la escena mundial. A partir de entonces, el mundo se transformó radicalmente delante de nuestras narices. No solo se desplomó el comunismo y la humanidad se volvió mayoritariamente urbana, no solo aparecieron el SIDA y el Viagra, no solo se instalaron entre nosotros como consecuencia de la revolución en las telecomunicaciones, la posverdad y el presente permanente, es decir, la ruptura de los vínculos con el pasado. También numerosos procesos distintos, pero relacionados entre sí, que habían comenzado a cobrar forma décadas atrás, en especial durante la edad de oro de la post-Segunda Guerra Mundial, terminaron de madurar y se volvieron patentes y generalizados. En el periodo 1980-2016 que estudia Carlos, el mundo terminó de transformarse en una sola unidad operativa para la economía, el comercio y, por supuesto, para la cultura. La Tierra dejó de ser eurocéntrica y tras la descolonización emergieron la cuenca del Pacífico y otras grandes potencias globales como China e India. Terminaron de redefinirse las relaciones entre las generaciones, es decir, entre padres e hijos y también entre sexos. A nadie le queda duda ahora de que el cambio del rol social de la mujer y el desplome de la familia tradicional son dos de las transformaciones más radicales que hemos presenciado en este periodo. Para el historiador Eric Hobsbawm, en estas décadas terminó una época de la historia del mundo para comenzar otra nueva. El mismo Hobsbawm afirma que la escala y el impacto de esta transformación económica, social y cultural es la mayor, la más rápida y la más decisiva desde que existe el registro histórico. Va mucho más allá y señala, Hobsbawm va mucho más allá y señala que esta transformación marcó el fin de 7 u 8 milenios de historia humana que habían comenzado con la aparición de la agricultura durante el Paleolítico. Esta es la bisagra cósmica que nos ha tocado vivir a quienes tenemos 50, 60 o más años, y es a la vez el telón de fondo sobre el que se proyecta el recurso reciente de América Latina. La gran conclusión es que no logramos lo que pudimos lograr. En este periodo de 36 años, algunas sociedades sí dieron el salto al desarrollo. China, por ejemplo, se volvió la segunda economía más grande del planeta. Noruega, por su parte, consolidó su condición de país estrella en materia de igualdad. América Latina, sin embargo, como conjunto, no alcanzó los resultados esperados pese a las obvias mejoras. El libro de Carlos Parodi rastrea y explica las razones de este crecimiento continental que no llega a convertirse en desarrollo.
Como un buen profesor universitario, el autor nos lleva de la mano por cada una de las fases de este periodo, indicando las diferencias entre países cuando es necesario, apelando a numerosos cuadros, pensando en voz alta. Aunque es un libro de economía, los conceptos de hallazgos no se presentan de manera especializada, sino en forma didáctica y directa, pues el libro ostenta una virtud adicional. Funciona también como un conjunto de nociones básicas de economía, y todo el conjunto está muy bien escrito, con una muy buena prosa, no muy frecuente en los tratados de economía. Voy a saltarme algunas citas para terminar enseguida. Al final del libro, el ciudadano Parodi le quita el teclado al investigador Parodi y las páginas del epílogo resultan una suerte de agenda que inevitablemente más allá de lo económico. Mientras que en las 427 páginas anteriores el tema ha sido el pasado, en las del epílogo el tema es el futuro. Para el autor, el verdadero talón de Aquiles de nuestra sociedad es la debilidad del marco institucional. Por eso el subtítulo habla de economía y de política. Parece obvio que el autor alude a las élites cuando califica de ardua y compleja la tarea de armar el rompecabezas latinoamericano. En fin, tenía otras notas, pero corto acá para permitir que Carlos termine también comentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente quiero mencionar algunas ideas muy rápidas. La primera es que después de escribir este libro estoy seguro que sé menos que lo que creía que sabía antes. Estoy absolutamente seguro y estoy más confundido que nunca. Porque sí, realmente, a pesar que América Latina está compuesta por 20 países y que nos parecemos mucho, cuando uno llega a cualquier país de la región, uno encuentra una plaza de armas, uno inmediatamente tiene un aire como de familia. Eso es lo que siente cuando uno llega a cualquier ciudad de América Latina. Sin embargo, la pregunta es entonces, ¿por qué en cada ciudad, cojan la ciudad que ustedes quieran? ¿Por qué en cada ciudad hay como dos mundos? Un mundo donde me incluyo, donde tenemos todo, donde podemos poner a nuestros hijos en los mejores colegios, en los mejores lugares, y ya tienen su vida hecha, ya saben que luego harán una maestría afuera, saben que tendrán un gran empleo, pero hay otra enorme cantidad de latinoamericanos que cuando nacen saben exactamente lo contrario, saben que su vida será buscar qué comer cada día. Esto no me convierte en alguien de izquierda ni de derecha, me convierte en alguien que describe la realidad simplemente. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa hemos hecho en los últimos 200 años para que eso mejore? Y mi conclusión, aunque suene terrible, es nada. Y es nada porque los que estamos en el lado que tenemos todo, nos conviene que todo sea igual. Ese es el gran problema. Cuando decimos, por ejemplo, que en América Latina hay que aumentar, no sé, pues el consumo para que la gente compre más. Pero si uno hurga en los datos, encuentra que la mayor parte del consumo, del gasto de consumo, de comprar una Coca-Cola, comprar cualquier cosa, se explica por el 20% más rico de la población de cada ciudad. El resto simplemente no existe, no compra nada. Cuando hablamos que hay que aumentar la productividad, que es el mismo rendimiento, la productividad solamente se refleja en un grupo pequeño de la población que es el 15% que tiene todo. Entonces, cuando decimos que la economía crece, pero ese crecimiento se refleja solamente en un 15 o 20% de la población de cada país. El resto aplaude simplemente, o mira. Y entonces eso me llevó a pensar que el problema central de América Latina es una desigualdad de ingreso enorme, medida por cualquier indicador, escojan lo que ustedes quieran, acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a la educación, y romper con eso es sumamente difícil. Y por eso es que cada 5 o 4 años o 6, dependiendo del país, elegimos a un presidente o una presidenta y nos llenamos de esperanza, para que cuando pasen unos meses, todo se voltee otra vez, y digamos, todo está mal de nuevo, nos equivocamos, y vienen 5 años luego, y después decimos otra vez lo mismo, nos volvemos a equivocar, y esa es nuestra historia. Entonces, por eso es que yo creo que los economistas en parte somos responsables, y es una autocrítica, como esto voy a ir terminando, porque hemos tenido una visión muy sesgada, y lo voy a decir abiertamente, hemos creído que cuando que meterle más ecuaciones matemáticas a cada cosa nos hace mejores, y lo que nos hace peores, no nos hace, digamos, sensibles a la realidad. Creemos que la realidad se arregla con un conjunto de ecuaciones que ya no sé qué cosa ni sé para qué sirven tampoco. Sin embargo, si, digamos, los economistas aprendemos a trabajar más con politólogas, con historiadores, como ustedes ven, ninguno de los tres que me acompañan hoy día son economistas, y yo los escogí.
no quería que estuvieran aquí economistas. Porque sé que hubieran dicho, sí, pues si la inversión aumenta en 20%, no, eso no. Requerimos una visión multidisciplinaria y tener clarito que el objetivo de la economía es que la gente esté mejor, no que esté igual, que esté mejor y que todos estemos mejor, no solamente un pequeño grupo. El laberinto es cómo arreglamos eso, y creo que una de las salidas, y acá me permito salir un poquitito del tema porque estoy leyendo mucho sobre Australia en los últimos tiempos. ¿Y saben por qué? Porque hace 40 años, cuando comienza el periodo que analizo, eran Australia y Perú iguales, en un montón de indicadores. Y hoy día Australia es una potencia con una calidad de vida fenomenal para toda su población. La pregunta es, ¿qué hicieron? Hicieron 3 cosas. Consenso político, cosa que hablamos del Perú, simplemente no existe. Hablamos de Colombia, simplemente no existe. Hablamos de Ecuador, simplemente no existe. Consenso político, disciplina de las personas. Disciplina de las personas. Nosotros tenemos que ser más disciplinados en todo. Y tercero, darse cuenta que la apuesta por la educación es la llave, pero por una buena educación. En nuestros países la buena educación solo llega a un grupo muy chiquitito, entre ellos mi propia isla aquí presente, porque yo puedo dársela, pero de repente los que estamos acá somos el 10% de mayores ingresos de la población en el Perú, y eso es algo que no puede continuar. Ojo, esto no me convierte ni en comunista, ni en capitalista, ni en nada, me convierte en un ciudadano de a pie, que simplemente mira y observa lo que pasa y se preocupa, porque mientras no cambiemos esto, nuestra región va a seguir siendo igual, no importa quién sea presidente, es irrelevante. Las élites políticas tienen que estar al servicio de la población. Tenemos que aprender a escoger bien a los presidentes, pero para eso antes tenemos que interesarnos más en política. Quiero agradecer a Paco, a Martín y a Cintia por estar aquí. Quiero agradecer al Comité de Trabajo de la Universidad del Pacífico, en la persona de Malena Romero, que me ayudó muchísimo, me orientó, hicimos juntos la carátula, es decir, no se imaginan todo el apoyo de Malena, y particularmente a Cintia, porque como vicerrectora de investigación fue la que autorizó el financiamiento del proyecto para que este libro se haga realidad. El libro, desde luego, tiene muchos errores, pero son fruto de mi propia confusión, y agradezco a mi familia por estar esta vez aquí conmigo. Muchas gracias.